Entremos en el disenso con Jorge Sigal. Es médico psicoanalista, magíster en ciencias políticas y docente. Además es miembro del Club Político Argentino. En X, él es @Alejandro Race. Y ya lo recibo. Hola Alejandro, Santiago Kovardlov y Jorge Sigal te saludan. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Hola Santiago, hola Jorge, ¿cómo están ustedes? Un gusto Alejandro. Bueno, hemos iniciado este programa hablando un poquito de la crisis de representación. Entonces me permito hacer una primera pregunta y luego le paso el mando a el amigo Kovardlov. ¿Qué pasa que irrumpen líderes mesiánicos, líderes salvajes, líderes incontrolados, absolutamente novedosos, por lo menos para la democracia argentina? ¿Qué es lo que ha sucedido para que ello fuera posible? Mira, lo que vos planteás es complejo porque la representación siempre fue algo compleja y que había que cuidar mucho, ¿no? Entonces, esa idea de un tipo de representación, como se teorizó mucho con el populismo, ¿no? Que está mucho más basada, si se quiere, en esa figura de líder que representa la masa en el sentido de una identificación absoluta, ¿no? Pensando acá la identificación como el primer vínculo que tenemos los seres humanos, ¿no? Desde que nacemos, genera un tipo de funcionamiento, podríamos decir, más bien regresivo de lo que nosotros pensamos en la democracia liberal, por lo menos en la posguerra, que era una representación un poco más compleja, porque no sé cómo lo ven ustedes, Santiago, Jorge, esa representación tenía que ver con una suerte de instancia de reflexión y lucidez que podríamos decir tenían instancias, yo diría desde el yo, ¿no? En términos de la psicología, aunque el yo del psicoanálisis incorporaba otro tipo de cuestiones mucho más amplias e irracionales, pero que en definitiva esa idea de lograr que las pulsiones y que la ilustración y la educación pudiera lograr que uno no quede arrasado por las pasiones, generaba un tipo de representación mucho más sofisticada. La representación de la que me preguntás vos con respecto a este tipo de líderes que podríamos llamar, si querés, populistas, pero también hoy por hoy se tiende más a pensar en cierto neofascismo, es un líder carismático que adquiere un tipo de representación, como te digo, mucho más primitiva, ¿no? Creo que eso llama la atención y creo que se da en todo Occidente, fundamentalmente en las democracias atlánticas, y es un fenómeno que excede a la Argentina, ¿no? Decime, Alejandro, en relación a esto que estás planteando, que es fascinante, digamos, también freudianamente fascinante, ¿vos crees que la democracia podría terminar por derrotar esta propensión a las dirigencias autoritarias que promueven identificaciones absolutas con sus liderazgos? ¿O crees que el logro más alto de una democracia es poder combatir incansablemente contra esto que también es en cierta medida indestructible? Y está muy bueno el planteo en el sentido de esa porción indestructible, ¿no? Porque yo te diría, mira, lo deseo, ante todo lo deseo, y creo que hay que tomarse ese trabajo, y todos nos tenemos que tomar ese trabajo, pero creo que ese trabajo, Santiago, también implica una suerte de, por lo menos de llamado a no melancolizarse y no llegar a una suerte de ¿cómo decirte?, de idealización del pasado, porque también me parece que nosotros, por lo menos en términos generacionales, tenemos muy presente lo que fue el desarrollo de la democracia en la posguerra, ¿no? Es decir, esa parte esplendorosa, así es, digamos, donde hubo una sinergia entre, digamos, las democracias liberales y el capitalismo que trajo una edad de oro, y que cuando nosotros pensamos, cuando Jorge me preguntaba también en esa representación, pensamos en ese modelo. Ahora, yo creo que el desafío es pensar en un tipo de ecuación distinta en un mundo que ha cambiado mucho, porque
esta situación de representación, por lo menos también en el sentido de esa alianza entre democracia y capitalismo en Occidente, sin duda está muy asediada, también por ciertos triunfos y por cierto avance de cómo se constituye la cultura y la subjetividad de las personas en este punto. Y hay una suerte de desánimo, porque sin duda las maneras hoy de constitución de esa subjetividad es muy distinta. Entonces, me parece que hay que pensarlo de tantos planos, ese lugar de defensa, podríamos decir no solo de la democracia, sino de un sistema de pensamiento, porque me parece que cuando hablamos de representaciones, qué tipo de sujeto, qué tipo de cultura, qué tipo de pensamiento tenemos, y ese pensamiento está muy asediado, como te digo, también por el tipo de cultura, ¿no? Uno pensaba en los clásicos de la cultura del espectáculo, la cultura del narcisismo, pero volviendo a tu pregunta con respecto a lo indestructible, tenemos que pensar que en el ser humano hay una parte indestructible que solo retrocede, digo, me refiero al narcisismo, el egocentrismo, el individualismo, es decir, que solo cede a una situación. Ay, me parece que tenemos un problema con la comunicación. Bueno, vamos a tratar de... Pero qué suspenso, creo. Pero que solo cede, nos dejó puntos como, suspensivos. ¿no? Como una sesión. Ahora viene Alejandro con todo y nos va se a fue el psicoanalista en medio de la sesión. Tenemos una angustia profunda. Nos faltó el predicado que seguramente él tiene, pero los oyentes y nosotros queremos escucharlo. Bueno. Pero qué interesante lo que está proponiéndonos, que es, no por no poder volver a la edad de oro de la posguerra, en las cuales las democracias y el capitalismo afianzaron un proyecto de convivencia liberal razonablemente bueno, no por no poder volver allí debemos renunciar al ideal de enfrentar los desafíos que hoy acosan a la democracia para restituirle un protagonismo sin el cual realmente no podemos vivir. Es muy interesante y me parece que es un gran desafío porque invita a... Bueno, ahí nos volvemos a comunicar con Alejandro. Aviso, estamos en la Feria del Libro de Buenos Aires. Alejandro lo tenemos vía telefónica y este fue el motivo por el cual se interrumpió la conversación, pero estábamos repasando un poquito las características de las representaciones de los tiempos. Si me permitís, Santiago, quiero agregar un punto que es el siguiente, Alejandro. El filósofo, el pensador francés Eric Sadin dice que la irrupción del teléfono celular en particular y de las redes mucho más específicamente ha generado un estado en las sociedades de casi de ingobernabilidad permanente. Es decir, el empoderamiento que siente el sujeto, que además rompe con las estructuras sociales, y si ya no dependo de mis pares, que vamos a una manifestación juntos, a un partido juntos, a un partido político me refiero, sino que somos individuos y nos sentimos súper poderosos porque tenemos un aparatito con el cual podemos desahogar nuestras broncas, nuestras emociones, etcétera, etcétera. ¿Cómo pensás vos que juega este tema de las redes sociales, de la intercomunicación, de esta aceleración tecnológica, es justamente en esto que hablábamos, en la representación popular? Nosotros seguimos pensando en la democracia, como bien lo referías vos, de varias décadas atrás. Sí, lo que pasa, Jorge, es que ahí yo te volvería a plantear cómo afecta el pensamiento, ¿no? El pensamiento como lo entendimos hasta ahora. Porque yo pensaba incluso en términos de lo que fueron las escuelas políticas, ¿no? Es decir, hasta fines del siglo pasado y principios de estos, el mainstream de las ciencias políticas americanas tenía que ver con el rational choice, ¿no? Y fíjate que en las últimas décadas apareció mucho más un aspecto que, podríamos decir, los psicoanalistas siempre tuvimos presente, que es justamente todo lo irracional que constituye la vida de los seres humanos y la política en particular. Ahora, es cierto que la idea, si querés, freudiana de lo irracional era para tener una mejor racionalidad, es decir, ¿qué hacemos con, acá te diría, para el psicoanálisis, la destructividad básicamente es la detención del pensamiento, ¿no? Y la detención del pensamiento, de un pensamiento, como te digo, un poco más complejo, porque
para nosotros siempre ese pensamiento implica un proceso de integración en el sentido de que aquello que irrumpe de nuestra vida pulsional, energética, como actos, como síntomas, como desechos, eso que en general nos sorprende, de qué manera se puede representar, volviendo a lo que vos planteabas de la representación. Esa riqueza era lo que para nosotros en un sentido tenía que ver con una ampliación cultural y psíquica más saludable. Esto que vos planteás en términos del celular pareciera estar afectando seriamente ese proceso de pensamiento. Y afectando en el sentido de tendremos que ver de qué tipo, efectivamente, como vos decís, a priori aparece una suerte de empobrecimiento de la vida subjetiva y cultural, más que un enriquecimiento. Pero en la vida cultural siempre hay acción y reacción. Habrá que ver también de qué manera eso encuentra otro cauce, porque yo creo que también hay una enorme insatisfacción con esa vida digital que tenemos. Ahora, Alejandro, justamente recorriendo algunas de tus declaraciones pasadas, vos frente a este proceso al que caracterizaste en algún momento como autodestructivo que vivió y vive la Argentina desde el punto de vista económico, vos llegaste a decir, creo ser fiel a tu pensamiento, que Argentina en 40 años de democracia no logró resolver en el orden económico sus conflictos, y sin embargo la nuestra es una sociedad que demuestra capacidad de espera, que no se lanza devorada por la ansiedad a la desesperación. ¿Vos no ves rasgos de desesperación en la elección que se ha hecho de un perfil político como el del actual presidente? Bueno, sí, Santiago, yo creo que lo he escrito, digamos, en el sentido de que, a mi modo de ver como figura, la elección de Milei fue lo más cercano a una guillotina democrática que hemos tenido los argentinos, ¿no? Una suerte de cortarle la cabeza a la dirigencia política, y que fue una señal, digo, como te digo, con un admirable sentido democrático que es inentendible, porque la verdad es que no solo te diría la paciencia, el hecho de que todavía seguimos confiando en un sistema político con los resultados catastróficos que ha tenido en términos económicos y sociales, a mí me parece un rasgo admirable. Ahora, creo que hay que tener cuidado con eso, no se puede tirar tanto de la cuerda. Y si uno piensa en, como te digo, esta elección, que bueno, fue una elección, por ahora lo resolvimos de esta manera, y sin duda fue una señal. Ahora, ¿en qué se va a convertir esa señal de intento de decapitar un orden? ¿Qué nuevo orden se va a generar? Es una enorme incógnita, y yo creo que todos estamos muy preocupados y ocupados de que ese destino sea el mejor posible, ¿no? Así es. Estuvimos conversando con el psicoanalista y cientista político Alejandro Racé. Estamos nosotros acá, en la Feria del Libro. Alejandro, desde aquí, desde la Feria del Libro, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos tu participación en Haciendo Pie. Gracias por los conceptos. Gracias por la conversación. Les mando un abrazo. Un abrazo. Igualmente.